Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy y a través también de todas nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram y bueno, también pueden encontrar las columnas en YouTube, como ya dije, que ahí pueden entonces seleccionar y escuchar cuando quieran a gusto, on demand, como se dice habitualmente, y poder repasar también las columnas que a veces estamos sacando tanto de salud como también de literatura y de economía, algunas de las columnas que tenemos. Hoy, tiempo de literatura, y para eso tengo a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿y vos, Carlos? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Lo mismo para mí, un placer, audiencia. Un saludo muy, pero muy caluroso. Bueno, contanos, ¿qué vamos a ver hoy? Muy bien, hoy nosotros vamos a ver dos autores totalmente diferentes. Vamos a tratar de incursionar en la primera parte en la literatura actual, en los nuevos autores que aparecen. Ya lo hicimos en algún momento. Vamos viendo autores que están de alguna manera floreciendo en esta etapa de la historia literaria y que van dejando una huella, van dejando una marca porque van haciendo una literatura renovadora. Y en segundo término vamos a hablar de un clásico que es maravillosamente clásico, pero que vivió muy poco tiempo y que dejó muy poca obra. Así que empecemos con lo nuevo. Ahí va, vamos a arrancar entonces por acá, más acá. Por acá, con el nuevo, con un hombre muy joven, que se llama Bernard Beckett. Mira. Bernard Beckett es neozelandés, hace ficción para jóvenes adultos. Es decir, que es un autor al que leen lo que llamamos millennials y generación Z. Es decir, esta gente que tiene entre 35, 40 para acá, hasta los adolescentes. Nuestras edades. Exactamente, ahí está. La tuya y la mía, sobre todo. Es un escritor nuevo, pero que ha golpeado, en el buen sentido, muy bien en el mercado de la literatura juvenil. Su obra incluye obras de teatro, pero principalmente es escritor de novelas y por ahora novela corta, se conoce de él. Nació el 13 de octubre de 1967, o sea que tiene 52 años, y es profesor de matemática e inglés. Ha trabajado en escuelas secundarias y actualmente da clases en Hutt Valley. Le gusta muchísimo ser docente, le encanta, pero es un escritor de raza. O sea, se nota que tiene una beta que va a dar mucho que hablar en el futuro. Es muy disruptiva su literatura. Es una literatura de ciencia ficción que engancha notoriamente con la filosofía y que de alguna manera rompe las estructuras netamente literarias para entrar en una corriente filosófica muy novedosa y que incluso llega a ser en algunos momentos hasta post-apocalíptica. Es muy, pero muy interesante. Tiene una forma estética que podríamos llamar de neocontemporaneidad. Sociológicamente se considera que nosotros hemos pasado el posmodernismo y estamos en una neocontemporaneidad, en la cual estas nuevas generaciones intentan tener una relación más amigable con la naturaleza, más allá de liderazgos político-económicos y empresariales que intentan de alguna forma destruir esas ideas, de renovar nuestro vínculo con la naturaleza. Son generaciones más pacifistas, en su mayor parte, rompen con todo lo que es de alguna manera muy tradicional. Son generaciones
que pelean por sus derechos, en el mejor sentido de la palabra, lo hacen en forma pacífica la mayor parte de las veces, y de alguna forma Bernard Beckett representa ese tipo de neocontemporaneidad, de sociedad nueva. En 1993 se mudó a Japón y trabajó como tutor de inglés para chicos japoneses. Estuvo 3 meses allí y fue allí donde escribió Génesis. Este libro, que es un libro que yo recomiendo profundamente, a mí me lo regaló mi hermano José Luis, que es un lector impresionante, que tiene una biblioteca enorme y que abarca todas las formas literarias. Y más allá de que está totalmente concentrado en su trabajo literario, no deja de enseñar, sigue siendo profesor. Y eso, ayer fue el Día Internacional, Día Mundial del Docente, yo quiero destacarlo. Quiero destacar el trabajo docente como un trabajo que no te impide ser otras cosas. La docencia, para quien tiene la vocación de ser docente, enriquece otros campos de trabajo y entre ellos la literatura. La literatura se ve enormemente enriquecida y muy nutrida cuando uno trabaja con niños o con adolescentes o con adultos, pero siendo docentes, o puede trabajar con todas las franjas etarias. Ha sido tan impactante el libro Génesis, tan impactante que ya fue traducido a varios idiomas, y si hay algo, yo voy a leer un fragmento, pero voy a leer antes que nada la contratapa, porque la contratapa pinta una parte, porque si no voy a estar spoileando, pinta una sociedad novedosa. Se nota que está influenciado por Isaac Asimov, se nota que tiene influencias de Ray Bradbury, pero él tiene una forma totalmente novedosa de ver un post-apocalipsis. Yo diría que hasta lo ve menos negro que muchos autores de ciencia ficción. Lo ve diferente, lo ve distinto, lo ve como protegiendo el hábitat, como tratando de hacer resurgir la naturaleza. Sumamente duro en algunos aspectos, pero muy interesante. Y el final de Génesis, que es el libro que yo traje para leer un fragmento, el final de Génesis, te estalla la cabeza. O sea que lo recomiendo. Y a los jóvenes se los recomiendo. Búsquenlo. Está en algunas de las plataformas, no en todas todavía, porque es un libro relativamente nuevo, pero en algunas plataformas está, en la Biblioteca Cervantes está, y en la Biblioteca de la UNESCO está. Génesis. Está para aquellos que quieren leerlo en castellano, para aquellos que están practicando inglés y quieren leerlo en inglés. Es sumamente difícil leerlo en inglés. Yo no manejo muy bien el idioma, pero es muy, es muy profundo. La filosofía que plantea es intensa. Por lo tanto, si me permitís, yo voy a leer la contratapa y un fragmentito. El final, imperdible. A mí no me dejó dormir. Lo terminé en la madrugada y no me dejó dormir. Pero vuelvo a repetir, no es un post-apocalipsis oscuro, demoníaco, ni de una destrucción completa. Es duro, pero es renovador. Y eso habla también un poco de estas generaciones de las que comentábamos, ¿no? Estas generaciones nuevas, los millennials, los Z, de los que hablan los antropólogos. Generaciones que tienen, son sumamente críticas, pero tienen un margen hacia un futuro mejor. En un futuro no muy lejano, se plantea la contratapa, una estudiante, una chica llamada Anaximandro, se presenta al severo examen de ingreso en la academia, el órgano de gobierno de la utópica sociedad en la que se ha criado. A lo largo de varias sesiones extenuantes, las preguntas del tribunal sobre los padres fundadores, que suscitan profundas cuestiones éticas y filosóficas, la llevarán a descubrir una verdad que hará tambalear los cimientos sobre los que se asienta su mundo. Y no se puede revelar más, porque Génesis es sumamente atrapante y el final es removedor. Es removedor. Te da para pensar. Y te da para replantearte una cantidad de cosas. ¿Puedo leer un fragmentito? Por supuesto. Muchas gracias. Para eso estamos. Muy bien. Comienza así. Anax, que es el diminutivo de Anaximandro, recorrió el largo pasillo. Solo se oía el débil zumbido del filtro de aire del techo.
la iluminación era débil, como exigía el nuevo reglamento. Ella recordaba días más luminosos, pero nunca hablaba de ellos. Ese era uno de los grandes errores, y grandes errores está escrito con mayúscula. Pensar en la luminosidad como una cualidad del pasado. Llegó al final del pasillo y torció a la izquierda. Miró la hora. La verían acercarse, o eso se rumoreaba. La puerta corredera se abrió suave y silenciosa, como todo en las instalaciones de la academia. ¿Anaximandro? Ella asintió con la cabeza. El tribunal lo componían 3 examinadores, tal como fijaba el reglamento. Anax sintió un gran alivio. Los detalles del examen se guardaban en secreto y entre los candidatos circulaba un sinfín de rumores. La imaginación es la hija bastarda del tiempo y la ignorancia. Le gustaba decir a Pericles, su tutor, y siempre añadía: pero no tengo nada contra los hijos bastardos. Anax adoraba a su tutor. No iba a decepcionarlo. La puerta se cerró detrás de ella. Los examinadores estaban sentados tras una alta mesa con tablero de madera pulida. «Ponte cómoda», dijo el examinador del medio. Era el más corpulento de los 3, más alto y ancho de espaldas que cualquier otro que Anax hubiera visto. Los otros 2 parecían viejos y débiles a su lado, pero ella notó que sus miradas agudas y penetrantes la traspasaban. Ese día no daría nada por sentado. El espacio que la separaba de ellos estaba despejado. Anax sabía que la entrevista se estaba grabando. Y empieza un diálogo. Gran parte de la novela es un diálogo entre los examinadores y Anaximandro, la chica que está rindiendo el examen. Pero en algunos momentos hay planteos de los pensamientos éticos y filosóficos de Anax que ponen hasta en duda los planteos de los examinadores. Y voy a terminar con un par de preguntas y un par de respuestas. Se te han asignado 5 horas para el examen. Si tienes algún problema para entender alguna pregunta, puedes pedir una aclaración, pero la necesidad de hacerlo se tendrá en cuenta a la hora de la evaluación final. ¿Comprendido? Sí. Vuelve a preguntar el examinador. ¿Quieres preguntar algo antes de empezar? Quisiera preguntar cuáles son las preguntas. ¿Cómo? No he entendido bien. Era una broma. Ah, ya, dice el examinador. No quiero... Esta introducción es impresionante y va a determinar justamente lo que sucederá al final de esta novela, que vuelvo a recomendar principalmente a los jóvenes, a todos, pero a los jóvenes. Se llama Génesis, o sea, origen, ¿verdad? Sí. El origen de todo. Y el autor se llama Bernard Beckett, un neozelandés del que vamos a oír hablar mucho seguramente en los próximos años. Y aquí termina la parte actual. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Es removedor, pero leerla es impresionante. ¿Atrapante? Es impresionante. Tú sabes que la devorás. Si te pones en una tarde de lluvia, un día que no tenés mucho que hacer, uno de esos días que el tiempo está como detenido, no creo que lleve más de 2 horas leer esta novela. Además, querés terminarla, querés llegar, querés seguir. Máxime cuando Anaximandro se va dando cuenta de que sus opiniones están siendo muy tenidas en cuenta por los examinadores. Interesante. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Y ahora nos vamos a un clásico magnífico que ha determinado de alguna forma líneas a grandes escritores en la literatura, principalmente en la literatura fantástica, que es Franz Kafka. Y el término kafkiano, que lo usamos tanto, ¿verdad? Franz Kafka, que vivió muy poquito, murió muy joven, y que quemó muchísimas obras, y que sus obras se salvaron gracias a un amigo. Después en algún momento vamos a hablar de alguien también que quemaba obras, de un grande que quemaba obras. Franz Kafka, checo, nació en la República Checa el 3 de julio de 1883 y murió
el 3 de junio de 1924. Vivió 33 años, no alcanzó a vivir 34 años. Sí, ¿no? Creo que murió un mes antes de su cumpleaños, 30 y poquitito, era un chiquilín. Es que las fotos que hay de Kafka lo muestran prácticamente como un chico, poco más que un adolescente. Era de origen judío y es uno de los referentes literarios del siglo XX sin duda alguna. Creador de una literatura muy simbólica, fantástica, real en muchos aspectos, toda al mismo tiempo. Sus obras, que son pocas, incluso hay una obra maravillosa que yo me atreví a leer, que es América, que está inconclusa. Es una novela grande que no terminó de escribir y yo me animé a leerla a pesar de que estaba inconclusa. Y bueno, Kafka es otro que te da vuelta la cabeza. Hoy de alguna forma quería traer autores de esos que te revolucionan intelectualmente. Y él revolucionó la intelectualidad en los pocos años que vivió Franz Kafka. Su padre era obrero y su madre era de origen burgués, por lo que el padre lo educó en el esfuerzo constante de alcanzar los objetivos y las metas. Es decir, no quiso hacerlo acomodaticio, no quiso que fuera un chico al que las cosas se le hicieran fáciles. El padre lo educó de alguna forma para que tuviera mucho tesón, tuviera muchas ganas de trabajar, para que las cosas le costaran, no hacerle un sacrificio imposible, pero para que llegara pasando obstáculos. Y esto lo marcó muchísimo. Ahora, en la obra de Kafka los obstáculos prácticamente no se superan jamás. De ahí el término del que vamos a hablar después. Era el mayor de 6 hermanos, 2 murieron a los pocos meses de nacer, y él se sintió culpable por haber sobrevivido. Eso también lo marcó muchísimo, lo hizo sentir sumamente culpable por el resto de sus días. El hecho de que sus hermanitos hubieran muerto y él hubiera sobrevivido. Sin embargo, pobre Kafka murió muy joven y sus 3 hermanas fueron sacrificadas en el Holocausto. Las 3. Es realmente una historia trágica, ¿no? Porque la familia Kafka queda prácticamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. La carrera literaria de Kafka, igual que la de Derecho, porque él se doctoró en Derecho en 1906, las hizo en alemán, porque él pertenecía a la parte de checos que hablaban alemán. Los germanoparlantes vivían, digamos, en el área que se llama Bohemia, que incluso en Alemania tenemos una parte bohemia. Ustedes vieron que el alemán es un idioma que se habla no solamente en la Alemania unificada desde los años 80, sino que se habla también, por ejemplo, en parte de Bélgica, sí. Se habla en Suiza, en los cantones alemanes de Suiza, bueno, y hay germanoparlantes en República Checa, y los hay también en Polonia, etcétera. O sea que el alemán es un idioma bastante difundido, ¿no? Lo hablan muchos millones de europeos, el alemán. Después de trabajar un par de años como abogado, se decidió a escribir, se dedicó a escribir, y en 1912 publicó Contemplaciones, y en 1915 publicó La Metamorfosis, que es la que la mayor parte de nosotros hemos estudiado en el liceo, ¿no? Gregorio Samsa, cuando se despierta Gregorio Samsa y se ve que de la noche cuando se acostó al momento en que se levantó en la mañana se transformó en un bicho. No sabemos qué bicho, porque la mayor parte de la que hablan de la metamorfosis es una cucaracha. No sabemos si es una cucaracha o qué, de la manera en que se describe. No lo describe. Él no plantea, pero se transforma en un animalito bastante asqueroso, digamos. Un animal, un insecto no agradable. Y quiero aclarar que así es como se sentía Franz Kafka. Él se sentía así. Se sentía así por sus hermanitos muertos y se sentía así porque a los judíos ya había todo un movimiento, digamos, de apartamiento y de desplazamiento de las comunidades judías. Y se sentía así porque muchas veces algunos de esos obstáculos que tenía que superar no lograba superarlos y era muy tímido, era sumamente introvertido y su autoestima estaba muy, muy deprimida. Tenía una autoestima muy baja y eso se nota en sus obras. Por eso La Metamorfosis es tal vez la obra icónica y de allí lo del término kafkiano. Pero realmente hay cuentos cortos, por ejemplo, microcuentos que son impresionantes, que hoy voy a leer un par de ellos. Se casó varias veces.
Pero con 30 años. Imagínate que todo en su vida fue así, como que nada llegaba a ser definitivo en la vida. Con 33 años se casó varias veces y incluso algunos de sus matrimonios no los llegó a consumar. Es decir, como que se casaba, era como un novio fugitivo. No quiero acá, porque de cine vos sos el que sabe de cine, yo no, pero era como una cosa así, como un novio fugitivo. Además, busquen las fotos, era un chico muy, muy agradable, era un chico físicamente muy lindo, pero se casaba y se sentía infeliz y a veces no consumaba sus matrimonios. Y, bueno, toda una vida muy particular. Y se terminó enfermando de tuberculosis, que era el mal, no nos olvidemos que era el mal de la época, desde el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX y en el XX, hasta que aparecen las vacunas, la penicilina, primero los antibióticos, ¿no? Como la penicilina, y posteriormente las vacunas. La tuberculosis hacía estragos. Era muy poca la gente que realmente podía superar la enfermedad, y a algunos les quedaban con muchas secuelas. Exactamente. Bueno, murió en Berlín y antes de morir le pidió a su mejor amigo, Max Brod, que destruyera todo lo que había escrito. Y Brod le prometió que sí, que lo iba a hacer. Me imagino que tendría los dedos cruzados detrás de la espalda porque no hizo nada de eso, sino que todo lo que Franz no había quemado lo guardó y después lo hizo publicar. Y su última compañera, que se llamaba Dora Diamant, y este amigo suyo, Max Brod, supervisaron la publicación del trabajo, que se transformó en un clásico de la literatura del siglo XX y que generó toda una movida diferente, muy disruptiva para la época. Una literatura fantástica, con mucho de filosofía también, con mucho de introspección, y muy simbólica, con mucho de símbolo. La simbología que aparece es interesantísima. Voy a darte un dato que leí hace poquito en la BBC y que a mí me dejó muy como muy alterada. Se cree que hay muchísima obra de Kafka oculta en algunas partes porque parte de ella fue arrebatada por la Gestapo. Ah, mira. Después de que cae el Tercer Reich, algunos, guardianes, y vamos a mencionarlos con mayúscula, guardianes de las obras de arte, tanto pictóricas como literarias, como escultóricas. Sí, hubieron muchos que hicieron eso. Sí. En Alemania y en los países europeos. Exactamente. Trataron de ocultar para que no volvieran a desaparecer. Pero ¿qué sucede? Que cuando vos ocultás cosas, cuando se despeja la atmósfera, no las sacás para mostrarlas, van al mercado negro. Y en el mercado negro, por tener un escrito de Kafka, creo que yo misma, si tuviera muchísimo, no creo que haría otras cosas más útiles con el dinero, pero me gustaría tener algo de Kafka, sería como un tesoro para un escritor, para alguien que colecciona obras de arte. Y yo estoy muy en contra de eso, de quienes coleccionan obras de arte para tenerlas escondidas, para que las vean sus mejores amigos, para tenerlas en un yate, para tenerlas en un lugar escondido en su casa, detrás de una puerta, oculta en una pared. Pero se especula que hay mucha gente que tiene obras de Kafka porque lo que guardaron su compañera Dora y Max fue mucho más de lo que se ha publicado. Entonces puede haber un mercado negro dentro de todo el mercado negro que hay de pinturas, esculturas y obras literarias. Por favor, si alguien tiene alguna cosa de que le pueda parecer que es de Kafka, trate de mostrarla por lo menos para verificar su autenticidad. Claro. El término kafkiano. ¿Por qué kafkiano? Bueno, angustia, absurdo, impotencia. ¿Viste algunas de aquellas películas de cine mudo de Harold Lloyd? Harold Lloyd, aquel hombre muy, muy buen mozo, que siempre intentaba llegar a algún lado y al que nunca llegaba, que una vez iba a un casamiento y hasta quedó colgado de las agujas del Big Ben. El Big Ben, sí. Bueno, es así. Bueno, Harold Lloyd se influyó al revés.
Franz Kafka influyó mucho en el cine de Harold Lloyd. Hay algunas joyitas de Harold Lloyd todavía de cine mudo que han sido restauradas y es realmente impresionante. Te angustia, te desespera, nunca se llega a ninguna parte. Siempre hay algo. Cuando creíste que llegaste, no, era el principio de otro camino. Cuando creías que esta era el último peldaño de la escalera, había una mucho peor para subir. Así es la obra de Kafka. Por eso es el término kafkiano. El Castillo es una obra impresionante. América, que es la obra inconclusa. En América hasta el último instante, y él no la siguió, los protagonistas están buscando llegar a una América que no alcanzan jamás. Una búsqueda constante en la cual siempre hay tragedias que sobrellevar, obstáculos que superar, lugares absurdos que tienen, digamos, rincones increíbles, imposibles, entonces en el que hay que buscar una salida. Es realmente impactante, le inquieta el espíritu a uno leer Kafka. Por eso es bueno tener una obra un poco más liviana cerca después de leerlo. Es una recomendación personal. Es personal. Por eso usamos el término kafkiano cuando decimos, cuando no podemos llegar a alguna parte, cuando algo parece increíble, cuando algo es absurdo, cuando te angustia, te desespera. A mí me agita, me altera la respiración leerlo, pero me encanta. Es impresionante. Es totalmente filosófico y muy simbólico. Sus símbolos son enormes. Son ejemplos de situaciones cargadas de incertidumbres, de búsquedas infructuosas, de llegar a un lugar y no poder nunca entrar en él, de llegar, ver que ese lugar no es el objetivo y que hay que volver a empezar o retroceder. Se aplica al absurdo, desesperante, es una obra desesperante y siempre se está llegando tarde a algún lado. Siempre. O siempre hay algo que termina terrible, que termina peor de lo que te esperaba. Y te das vuelta y el final es muchísimo más espantoso de lo que te esperaba en el momento. Es decir, es fascinante, desesperante. Por eso es bueno leerlo, digamos, en forma fragmentada. Y es bueno tener algo un poco más liviano como para poder suavizar el espíritu, porque te inquietante. ¿Puedo leer algo? Por supuesto. Renuncia. Era muy temprano por la mañana. Las calles estaban limpias y vacías. Yo iba a la estación. Al verificar la hora de mi reloj, con la del reloj de una torre, vi que era mucho más tarde de lo que yo creía. Tenía que darme mucha prisa. El sobresalto que produjo este descubrimiento me hizo perder la tranquilidad. No me orientaba todavía muy bien en aquella ciudad. Felizmente había un policía en las cercanías. Fui hacia él y le pregunté, sin aliento, cuál era el camino. Sonrió y dijo, ¿por mí quieres conocer el camino? Sí, dije, ya que no puedo hallarlo por mí mismo. Renuncia, dijo, renuncia. Y se volvió con un gran ímpetu, como las gentes que quieren quedarse a solas con su risa. Interprétenlo como les parezca. Muy bueno. Simbólico, totalmente. Totalmente. Una confusión cotidiana. Un incidente cotidiano del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que cerrar un negocio con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar, pone 10 minutos en ir y 10 en volver y se jacta en su casa de esa velocidad. Al otro día vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio. Como probablemente eso le exigirá muchas horas, A sale muy temprano. Aunque las circunstancias, al menos en opinión de A, son precisamente las de la víspera, tarda 10 horas esta vez en llegar a H. Llega al atardecer rendido. Le comunican que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino. Le aconsejan que espere. A, sin embargo, impaciente por el negocio, se va inmediatamente y vuelve a su casa. Esta vez, sin poner mayor atención, hace el viaje en un momento.
En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que tenía que salir enseguida. A pesar de esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Y ya había preguntado muchas veces si no había regresado aún, pero seguía esperándolo siempre en el cuarto de A. Feliz de hablar con B y de explicarle todo lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar tropieza, se tuerce un tendón y a punto de perder el sentido, incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B, tal vez muy lejos ya, tal vez a su lado, que baja la escalera furioso y que se pierde para siempre. Bueno, ¿Es inquietante? nunca llega a ningún lado. Jamás. Angustioso, desesperante. Se cruzan, se desaparecen. Impresionante. Franz Kafka. Bueno, gracias María por estos dos autores entonces. Uno era Bernard Beckett, neozelandés, y el otro era checo. De Germanoparlante. Checo, germanoparlante. Bueno, antes de despedirnos vamos a invitar a la gente al café literario o taller literario. Se puede hablar de cualquiera de las dos cosas. Hay café, hay igual, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. O té o jugo de naranja o agua. Bueno, nosotros los invitamos, Sandra del Río, mi socia, mi amiga, y yo los invitamos a nuestro taller literario, El Jardín de la Palabra, Keep Out Lexin, en griego, porque además lo escribimos en griego para homenajear a los griegos y para hacerlo más profundo, pero es un taller literario para mejorar nuestra forma de escribir, para aprender a escribir, para leer, para estar simplemente, o para pasar un rato ameno. No tenés que ser escritor. No, y puede que no quieras escribir, sino que quieras leer, o que quieras compartir o escuchar. Nosotras estamos, por ahora, solamente los viernes, desde las 5:30 aproximadamente hasta las 7:30, 8 menos cuarto, en mi casa. Nos pueden contactar por teléfono, pero estamos pensando en crear 1 o 2 talleres más, porque hay varios interesados en realmente en ese tipo de dinámica, en la cual no solamente estamos aprendiendo todos a escribir mejor, porque nos incluimos, sino en leer, en compartir, en aprender sobre autores, o hasta simplemente en pasar un rato ameno con un grupo de gente preciosa. Invitados todos. Bueno, se pueden buscar más información en el Facebook de Sandra del Río. Ahí lo buscan, le va a saltar enseguida y ahí se pueden contactar entonces y por más detalles. Exacto, muy bien. Bueno, nos reencontramos en el próximo capítulo, ¿te parece, María? Me encanta. Hasta la próxima.